Adelante. Sí, preparo la presentación, es que no la había abierto. Sí, no te preocupes. Listo, bueno, buenos días. ¿Sí se ve la presentación? Creo que sí, ¿verdad? Sí, Bueno, mi nombre es Emanuel y pues hoy vamos a hablar sobre el capítulo 18 que se trata sobre arbitraje. Mm. Bueno, estos son un poco los temas que vamos a tocar durante la presentación. Son diferentes tipos de arbitraje, así como alguna que otra condición. Y dentro de los mismos, pues se va a hablar un poco más a detalle de otras variantes que vienen. Bueno, para empezar, pues, ¿qué es el arbitraje, verdad? Las rutas de control de los enrutadores pues, se ponen en gran parte de árbitros y asignadores. Los asignadores, pues, se van a hablar un poco más adelante en el siguiente capítulo. Los árbitros pues se encargan de resolver múltiples solicitudes de un solo recurso, forman un bloque de construcción fundamental para los asignadores que combinan múltiples solicitantes con múltiples recursos. Aquí en la figura pues se puede ver lo que son los símbolos del arbitraje o del árbitro. Ahora hablaremos un poco bueno, no supe bien cómo traducirlo, así que lo dejaré como timing de arbitraje o arbitraje timing. Bueno, ¿de qué trata, verdad? Bueno, la duración de la asignación depende, pues, más bien de lo que se está asignando. Y en algunas aplicaciones, los que solicitan la asignación, pues, pueden necesitar un acceso inmediato al recurso durante muchos ciclos. Sin embargo, pues, también se puede para rehabilitar cada ciclo, pues, se adaptan las diferentes aplicaciones, o sea, sí, pues depende de tu aplicación, va a depender el tipo de arbitraje con el que se va a trabajar. Este, Se pueden crear árbitros que emitan una asignación para un solo ciclo, para un número fijo de ciclos, o hasta que se libere el recurso, o hasta que se deje de utilizar o de solicitar por parte del solicitante. Algunos árbitros implementan concesiones de longitud variable, manteniendo el recurso hasta que se elimina la línea de solicitud. Y bueno, aquí en la figura pues se ve un ejemplo en el que no sé si el doctor podría como explicarlo un poco mejor para que quede más claro. sí, te apoyo. Mira, prácticamente tiene que ver justamente con el tiempo que dura, en este caso, lo que le llamamos el grant o el G, las líneas G. Estos grant es justamente el tiempo o la ventana de tiempo que tiene el otro agente o el que está pidiendo el recurso, ¿sí? Para utilizarlo. Entonces, si te digas la figura de arriba, tenemos los requests, que son las peticiones que nosotros hacemos, queremos el recurso, ¿sí? Lo que es el recurso 0, el recurso 1, perdón, el cliente 0 o el cliente 1, y en el ciclo 2 se le da al 0 y en el ciclo 3 se le da al 1. Entonces te digas, eso nada más dura un ciclo de reloj. Mientras que en la parte de abajo vea que la duración o el grant, ¿sí? Se extiende mucho más tiempo. ¿Sí? Varios ciclos de reloj, son creo que 4 si mal no recuerdo. ¿Sí? Si mal no cuento ahí. Ahora, por otro lado, en la parte de abajo, eh, tenemos una opción donde no sabemos exactamente cuánto va a durar eso. ¿Sí? En la parte de arriba, pues lo asignamos 1, en la parte de abajo a lo mejor son fijo, que son 4 ciclos de reloj, pero puede llegar un momento donde no sabemos exactamente cuántos, ¿no? Sobre todo en la parte cuando son paquetes de longitud variable, ve que no sabría yo cuánto tiempo tengo que asignarle el recurso, en este caso el canal que le asigno a,
a alguien, ¿verdad? De ahí que se utiliza la técnica de la retención o el hold, por eso está la H ahí o aparece la H ahí. ¿Sí? Ese mentado hold, yo le estoy avisando al árbitro que una vez que me lo dé, ahí le voy a detener. Es decir, tú no lo vas a poder asignar a nadie más hasta que yo lo suelte. Y si te fijas, mientras el H0 está habilitado, ¿sí? No se le puede asignar un grant a nadie más. ¿Sí? De hecho, primero se suelta el hold y entonces el grant también baja. Y en ese momento, que es en el ciclo 5, se fijan en las líneas de abajo G0 y G1, baja G0 y se habilita el G1, es decir, ahora se lo asignamos el recurso al que está pidiendo en el lugar de uno. ¿Sí? Sí, Sí, gracias, doctor. que básicamente para eso, ¿no? Si tú lo quieres ver, también puede ser como, digamos, haz de cuenta que es un tránsito en un crucero, ¿no? O sea, alguien puede decir, a ver, pues aplicamos la técnica de un carro y un carro, ¿no? Entonces, el árbitro, pero en este caso el tránsito, que es el árbitro, decide, pues a ver, los que vienen de frente, pásale uno, ¿no? Ahora los que vienen de atrás, pásale otro, ¿no? Y así va por uno. O también lo que hacen los tránsitos es decir, a ver, no, pues vamos a dejar pasar un tiempo, ¿sí? Todos los que están de este lado, luego lo paro, y luego los que vienen del otro, etcétera, ¿verdad? Y el otro sería, imagínate que alguien o el tránsito le da la pasada a alguien, pero ese alguien es muy influyente, ¿no? O es el presidente, o va a pasar un convite, o va a pasar alguna manifestación. Entonces, pues hasta que no pase toda la manifestación, no puede darle el pase a alguien más, ¿verdad? Entonces sería la parte de tener la retención ahí, ¿verdad? Sí, Sí, gracias, doctor. perfecto. Bueno, y ahora, pues, se hablará un poco de lo que es la justicia. Bueno, es una propiedad clave para un árbitro. Tiene que ser Ah, justo. aquí no, nomás te voy a, bueno, justicia es una manera también de traducirlo, Ujú. pero creo que una más adecuada, una palabra más adecuada en este caso es equidad. Ok, ¿Sí? Recordar que la justicia es darle lo mismo a todos, ¿sí? Y equidad es darle los recursos que necesite cada quien para que todos tengan con las mismas condiciones, ¿verdad? Y entonces, tal vez los que son más, por así decirlo, los que tengan menos recursos, pues le debes darle más que los que tengan más, ¿verdad? Pero ok. para que todos tengan lo mismo, ¿no? Por eso el concepto yo creo que es más adecuado sería equidad en lugar de justicia. Muy bien, gracias, profe. Bueno, entonces les decía, o sea, es una de las propiedades clave para un árbitro y se dice que tiene esta propiedad cuando proporciona igual servicio a diferentes solicitantes, que es como, creo yo, como los mencionó ahorita el doctor con el ejemplo del semáforo, ¿no? O sea, es importante que cada quien vaya fluyendo de acuerdo le toque o se le asigne. Entonces, dentro de esto, pues tenemos tres tipos de equidad, o más bien tres definiciones, que es equidad débil. En este caso, cada solicitud es finalmente servida. Tenemos equidad fuerte, los solicitantes se atienden con la misma frecuencia. Y la equidad FIFO, que es lo que los solicitantes se atienden en el orden en que hacen su solicitud. Y bueno, ahora hablaremos un poco de el árbitro de prioridad fija. Para este caso, pues si se asigna una prioridad en orden lineal, se puede construir un árbitro como un circuito iterativo y es el que se muestra en la figura. Sin embargo, bueno, el que está aquí en la figura, pues se menciona que no es muy útil debido a que a que no tiene una buena equidad. Al igual, pues tenemos árbitros iterativos de propiedad variable. Estos se pueden realizar cambiando la prioridad de un ciclo a otro. Una señal de prioridad one hot se utiliza para seleccionar la solicitud de mayor prioridad. Y para en este caso nos encontramos con lo que es un árbitro inadvertido. Este se puede utilizar de diferentes esquemas para generar la entrada de prioridad.
lo que da como resultado un comportamiento de arbitraje diferente, y eso se muestra aquí en la figura. De igual forma tenemos el árbitro round robin, que este es un árbitro por turnos, opera según el principio de una solicitud que acaba de ser atendida. Debe tener la prioridad más baja en la siguiente ronda de arbitraje. Este tipo de árbitro tiene una equidad fuerte. Y también tenemos un circuito Grand Hall. En la duración de una concesión se puede extender en un árbitro mediante el uso de un circuito Grand Hall. Y es el que se muestra, bueno, se muestra una parte de este tipo de circuito aquí en la figura. Y bueno, ya se mencionó el árbitro round robin, pues ahora tenemos el árbitro round robin ponderado. Para en este caso, pues es debido a que algunas aplicaciones requieren un árbitro que es injusto en un grado controlado, o sea, que tú lo puedes manejar. De modo que un solicitante recibe una mayor cantidad de concesiones que otro solicitante. Supongo que también viene como el ejemplo del semáforo que se menciona que si va a una manifestación, pues como que tienes que esperar o los demás tienen que esperar hasta que se termine la manifestación, porque o es más importante o tiene mayor prioridad, o si va alguna persona importante y va a cruzar, pues se le da mayor prioridad. Por eso es que debe ser un poco injusto de cierto modo. Este, bueno, y es algo que lo logra este tipo de árbitro. Este tipo de árbitro, el round robin ponderado, se puede realizar anteponiendo a un árbitro con un circuito que deshabilita una solicitud de entrada que ya ha usado su turno, por así decirlo. Tenemos también otro tipo de arbitraje que es el arbitraje matricial. Este implementa un esquema de prioridad de servicio menos reciente, menos reciente manteniendo una matriz triangular de bits de estados. Este tipo de árbitro se muestra en la figura. Para que funcione correctamente, debe de inicializarse en un estado legal. No sé esto a qué se refiere, profe, la verdad no entendí muy bien el concepto. Ah, está muteado, profe. Imagínate esta matriz, a final de cuentas, o imagínate una matriz, en este caso es de 4 por 4, ¿sí? Donde si está digamos, en alto una posición de la matriz, quiere decir que se le asigna o se genera un grant, por así decirlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esta matriz tiene que cambiar de un estado a otro, pero imagínate que en un momento, o un estado ilegal sería que dos posiciones estuvieran en alto, es decir, que a dos personas les dieras el mismo recurso. Eso sería algo ilegal, ¿verdad? Porque no puede haber dos personas utilizando un mismo recurso a la vez. ¿Sí? Eso es lo que se refiere con la parte de estado ilegal. Ah, ok. ¿Sí? Y los estados legales es justamente pues todos aquellos donde solamente una persona tiene el recurso, ¿verdad? Ok. Gracias, profe. Bueno, y para pequeñas cantidades de entradas, pues este es como que el árbitro de preferencia, debido a que cuenta, bueno, que es rápido, es muy económico de implementar y proporciona una gran equidad, por lo que para pequeñas cantidades de entrada, pues es muy fiable. Por último, tenemos el árbitro Queening, igual no lo traducí, y es debido a que no supe muy bien su traducción literaria, porque creo que sería como árbitro de cola, no sé si sea correcto. Árbitro de cola de espera, ajá. Ok, entonces sí, pues es como el árbitro de espera de cola. Y bueno, este proporciona una propiedad FIFO. Si se fijan, pues todos los que hemos mencionado, o sea, tienen un tipo de equidad de las que se mencionan en las primeras definiciones, eh, que pues ya hemos hablado del que tiene la equidad baja, el que tiene la equidad fuerte, y pues ahora se menciona el que tiene equidad FIFO. Este lo logra asignando una marca de tiempo a cada solicitud cuando se firma, durante cada paso de tiempo. Esta marca de tiempo más antigua se selecciona mediante un árbol de comparadores. Y bueno, aquí también le quería preguntar qué
qué es o cómo se define lo del árbol de comparadores. Ok, esto tiene que ver, bueno, no sé si recuerden de sus cursos de arquitectura o de diseño o sistemas digitales. Un, un comparador es un elemento digital donde tú tienes, digamos, números, ¿sí? En números binarios, ¿verdad? Y quieres comparar o que te quieres decir cuando uno sea más grande que otro, o que te indique en este caso cuál es más grande, si en este caso imagina que nada más tienes dos, uno en la entrada 0 y otro en la entrada 1. Entonces la salida de ese árbol comparador va a ser el 0, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Entonces en ese momento tú ya sabes, el 0 es más grande que el 1. ¿Sí? Pero un árbol de comparadores es, agarras ese comparador y lo pegas con otro comparador, y lo pegas con otro comparador, de tal manera que lo que sale del comparador no es si es más grande o es menor, sino sale el dato más grande o el más pequeño, dependiendo de lo que andamos buscando, si es comparación mayor que o menor que. No sé si me explique. Sí, sí, Si sí. es un bloque, voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que es de 2 bits, entonces podemos poner los números del 0 al 3. Entonces en la entrada 0 yo meto el 3 y en la entrada 1 meto el 2. Entonces después de ese comparador o a la salida de ese comparador va a estar el número 3. ¿Sí? Ahora, si pongo ese comparador, ¿sí? Y junto varios, ¿sí? Por ejemplo, pongo 2 y para comparar, digamos, 4 números, entonces un comparador compara 2 números, otro comparador compara los otros dos, y digamos, el que le gane de esas dos comparaciones, ¿sí? Lo tenemos aquí, eso lo metemos a un tercer comparador, ¿sí? Y generamos, ahora sí, el más grande o el más pequeño de los cuatro, ¿sí? Si tú eso lo extiendes, no a 4, ahora a 8, a 16, a los que gustes, ¿sí? Se ve como si se formara un árbol, a eso le llamamos el árbol de comparadores. Ok, ¿Sí? ok, sí. De hecho, eh, este capítulo, bueno, digamos, lo que va a seguir después de que terminemos esto, les voy a pasar a lo mejor 3 o 4 artículos, ¿sí? Algunos de ellos de nuestra autoría. Por ejemplo, tenemos nosotros un artículo de este año, no, del año pasado, de finales del año pasado con el maestro Salvador Ibarra, donde lo que hacemos es justamente un árbitro, proponemos un nuevo árbitro, incluso hacemos comparaciones con el weighted round robin y algunos esquemas nuevos de round robin, y incluso nuestro diseño tiene árboles de comparadores. Entonces también ahí puedes ver más o menos la estructura y el cómo funciona esa parte. Yo creo que ya con esto pudieras leerlo muy fácilmente el artículo, ¿no? Sí, de hecho, Adelante. porque, bueno, todo este tema de exposición, pues siento yo como que fue muy teórico, un poquito Ajá. teórico, y como que si falta así como, ok, ¿en dónde lo podemos ver como implementado, ¿no? Cada tipo de arbitraje. Y porque de hecho, algo que me sorprendió es que no viene ni siquiera un caso de estudio. Bueno, sería, por parte de la presentación sería todo. Sí, de hecho, esta parte incluso son de las cuestiones que podemos modelar relativamente fácil en OVNET, Ujú. ¿sí? Ve que esto que aunque bien podemos hacerlo también en hardware, ¿sí? De hecho, te digo, ahí está la parte de hardware que hicimos con el maestro Salvador, pero también a final de cuentas, si te fijas, es tomar decisiones y esas las puedes programar, ¿no? Por si queremos incluso, digamos, investigar un poquito o decisiones más complejas, ¿no? Tomando en cuenta más información. ¿Sí? Por ejemplo, esta parte de ponerle, ordenarlas, por ejemplo, por tiempo, ¿sí? Ve que a lo mejor ahorita no sabes si va a funcionar bien o va a funcionar mal y no sabes realmente cuánto recurso llevarte. Entonces, antes de hacerla, digamos, en hardware y donde te puedes tardar, dices, primero la modelas en software, ¿sí? Y la comparas justamente con round robin, con otros, y dices, a ver, si le gano, si obtengo lo que yo ando buscando, sí, Ujú. pues entonces ahora sí me voy a hacerlo en hardware, ¿verdad? Y ya la parte de la implementación en hardware, puedes tú empezar con una y luego buscar mejoras o mejores maneras de cómo hacer esta opción, ¿no? De hecho, ahorita nosotros lo que hicimos en el artículo es proponerlo, hicimos una implementación en hardware, sabemos que no es la óptima, pero ya hay una implementación, ¿no? Entonces, de ahí
Incluso el trabajo de alguien más puede decir, ah, bueno, yo tomé lo que hizo el Salvador Ibarra y Ramberto Sandoval y ahora hago una mejor propuesta en hardware. La parte de cómo funciona, pues eso ya está, pero en hardware yo te hago una nueva propuesta que sea más rápida o que consuma menos recursos, ¿sí? Que esté orientada para SPGA, que esté orientada para circuito integrado, qué sé yo. ¿Sí? Y bueno, aprovechando un poquito esta parte, digo, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. No, de mi parte ya me las respondió. ¿Ok? Los demás compañeros, esta parte realmente es básica y sí les recomiendo que no se queden con ninguna duda porque eh, esta parte del arbitraje se repite en todos lados. ¿Sí? La parte de ruteo puede que suceda, puede que no suceda, pero la parte de arbitraje siempre sucede. Y lo van a encontrar tanto en sistemas operativos, lo van a encontrar tanto en protocolos de transmisión inalámbrica, lo van a encontrar en redes, no se diga, ¿sí? Pero en muchas otras partes lo van a encontrar, hasta, imagínense, hasta en líneas del banco, ¿no? Tú tienes tres líneas y a ver, ¿quién va a pasar a la caja? ¿Quién conviene que pase a la caja, no? Son este tipo de cuestiones que realmente son omnipresentes, ¿sí? Y es importante pues que las entendamos y sobre todo lo vamos a ver ahorita, el cómo se construye o cómo se hace esa parte, ¿no? Puedes regresar a tu primera diapositiva nomás para revisarla, que no se me pase ningún detalle, eh, para comentar pues algunos aspectos que a lo mejor los pasamos muy rápido porque valdría la pena enfatizar, ¿no? A ver, por ejemplo, de aquí, bueno, algo muy importante, los árbitros, a final de cuentas, si los vemos como diagramas de caja negra, las entradas de un árbitro, digamos, que no tiene retención, serían simplemente los requests o las peticiones, y las salidas serían los grants o las asignaciones. En un árbitro que tiene request y hold, y esas serían nuestras entradas, y las salidas serían simplemente los grants o las asignaciones. Sí, que sería Recordar que, ajá, exactamente, el de la izquierda y el de la derecha, ¿verdad? uh-huh. El hold, recordarlo que ese lo hace, el mismo que hace la petición, ese mismo es el que mantiene y no suelta el recurso hasta que ya está disponible. Y también tener cuidado. Imagínense que si está mal hecho el diseño y hay un tipo que nunca suelta el recurso, ¿verdad? Automáticamente genera un deadlock, ¿sí? Y no va a haber manera de poder salir de ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Muy bien, adelante. Ah, bueno, y también aquí comentar, bueno, lo comentó Emanuel, pero quiero enfatizarlo. Le llamamos arbitraje cuando tenemos mucha gente queriendo utilizar un solo recurso. Le llamamos asignación, ¿sí? O allocators, ¿sí? O asignadores, cuando hay múltiples, digamos, clientes o gentes o agentes queriendo utilizar múltiples recursos. ¿Sí? O queremos hacer una asignación de muchos a muchos, ¿no? O de muchos a más poquitos. ¿Sí? Pero cuando es un solo recurso el que tiene que acceder, sería un árbitro. Y vean que esta es una manera, digamos, independiente de controlar el recurso. Imagínense que yo tengo, no sé, eh, 4 platos, ¿no? ¿Sí? Y digo, no, pues los que quieren utilizar el plato 1, pónganse aquí, los que quieren utilizar el plato 2, pónganse acá, los que quieran utilizar el plato 3, pónganse acá, y yo estoy decidiendo dentro de esos grupos quién accede al plato, ¿no? Eso sería un arbitraje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque hay 4 elementos, vean que las decisiones se toman en grupos separados. ¿Sí? Luego viene la parte de las asignaciones, que eso es lo que se ve en el siguiente capítulo, pero el problema es este, ¿no? Yo tengo un grupo de gente que quiere utilizar los platos, ¿sí? Entonces yo tomo todo el conjunto de gente, no lo separo, sino simplemente digo, a ver, todos ustedes quieren utilizar los platos, aunque yo digo justamente cuál va a utilizar cuál plato, ¿no? ¿Sí? Entonces, si digan, es una asignación de muchos a más poquitos o de muchos a varios, ¿sí? Mientras que en el arbitraje es de muchos a uno solo. Ok, adelante, por favor. La parte de la temporización del arbitraje, ya la comenté, adelante.
La parte de equidad, adelante. Sí, adelante. Bueno, por ejemplo, aquí, bueno, recordarles que este árbitro de prioridad fija es incluso el que ustedes hicieron, o en el capítulo 2 es el código que venía en el capítulo 2, ¿no? Este código de que si el 0 pide el recurso, se le asigna al 0. Si el 1 pide el recurso, pero el 0 lo pidió, se le asigna al 0. Es decir, el 0 tiene mayor prioridad que los de abajo, ¿no? O que el 1, que el 2 y el 3, ¿sí? Eh, si se digan que el 0 prácticamente no hay nada. Si el 0 está en alto, ¿sí? G0 está en alto. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Y vean que para que G1 esté en alto, R0 tiene que estar en bajo y R1 tiene que estar en alto, ¿verdad? Y así nos la llevamos, ¿no? Entonces, digan, este es un árbitro de prioridad fija. Normalmente no son muy utilizados, sin embargo, en algunas cuestiones pueden ser utilizados, sobre todo cuando tenemos o queremos garantizar, imagínense que ese R0 es alguien muy importante o por ahí va una transmisión muy importante o algo que no puedo perder yo paquetes. Pues, es en cuanto se pida, se le asigna. Adelante. Y la otra es justamente esta situación donde yo puedo estar cambiando las prioridades, ¿sí? Porque a veces me conviene asignarle uno, a veces al otro, ¿sí? Y el caso, digamos, más claro del manejo de prioridades, pues es un round robin, donde sería este mismo, digamos, circuito, simplemente el P0, el P1, el P2, el P3, que es la prioridad, eso estaríamos cambiándolo, ¿sí? Si ahorita le asignamos al G2, en el siguiente ciclo de reloj, G2 tendría la prioridad más pequeña y G3 la prioridad más alta. Una vez que G3 acceda al canal, G3 tiene la prioridad más baja y G0 la más alta, y así nos vamos, ¿no? ¿Sí? Por rondas, digamos. ¿Sí? Okay, adelante. Bueno, Bueno, la del round robin. sí. Y este es, digamos, el circuito del round robin. Vean que tenemos, perdón, no, este es para el circuito del Grand Tenhold, donde tenemos el arbitraje. Y vean que para tener el estado de retención, ¿sí? Tenemos una línea que es la parte del hold, ¿sí? Pero esa parte del hold va a una OR y se digan, está retroalimentada, ¿sí? Y también tenemos aquí justamente en el que se llama last I, ese mentado last I, es un flip-flop que me determina si me fue asignada o asignado el recurso. Entonces, si me fue asignado el recurso, entonces yo puedo retenerlo, ¿verdad? Si no me fue asignado el recurso, pues no lo voy a poder retener. Y cuando ha sido asignado, pues ese tiene que estar en alto, y si no ha sido asignado, pues va a estar en bajo. ¿Sí? Ok, esta es la parte de los pesos. Esto también es básicamente es un número, ¿sí? Donde si ese contador va cada vez que estoy utilizando el recurso o cada ciclo de reloj que yo utilizo el recurso, voy aumentando el conteo. Si el peso es igual al conteo, ya no me dejan transmitir, ¿sí? O se me acaba, digamos, mi transmisión hasta que me reseten el contador otra vez, ¿no? Entonces, esto lleva un proceso, incluso puede ser externo, ¿no? Y de hecho, todo este tipo de esquemas están en el artículo que les vamos a pasar. Y el artículo compara el weighting round robin con algunos otros esquemas. Y bueno, el árbitro de matriz más o menos ya lo explicamos. Aquí esto se inicializa justamente donde uno tiene la prioridad o solamente uno tiene el recurso. Y esos que ven ustedes del 01, 02, 03, etcétera, son justamente flip-flops que van almacenando justamente el estado de quién tiene el recurso, ¿no? Y si se fijan, la matriz diagonal o la diagonal, en este caso, de esta matriz, pues no guarda números, porque lo que se ve, si mal no recuerdo, es en el 01, el 02, el 03, estoy asignando momento, es la prioridad, o sea, quién tiene la prioridad en ese momento, ¿no? Y se va moviendo la prioridad. Para asignarle el recurso, recordar que tiene que haber dos cosas.
o tienen que ocurrir dos cosas. Primero, que el request esté en alto, es decir, que para que se me asigne el recurso, pues primero lo tengo que pedir. Si no lo pido, nunca se me va a asignar. Y la otra es que yo tenga la prioridad, y la prioridad es la que se va a estar de alguna manera actualizando con los pesos de esta matriz, ¿no? Esta matriz, si se fijan, ahí tiene algunas retroalimentaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si alcancen a ver, tenemos el flip-flop y luego ese flip-flop está conectado a una AND y todas las AND de estos están conectadas a una OR y esa OR se retroalimenta a todos los flip-flops que hay, ¿no? Dentro de cada columna. Sí, es justamente para eso, ¿no? Para irle dando prioridad a uno, luego a otro, luego a otro, luego a otro, ¿no? Ok. Y creo que sería todo, ¿no? ¿Le adelantas? Sí. Bueno, esta parte, otra vez, el temporizador, justamente es prácticamente un contador, lo que está contando son los ciclos de reloj. Y entonces, una vez que se pone en alto la petición, esa stamp lo que hace es que agarra el valor del temporizador y lo almacena ahí, lo pone ahí. ¿Sí? Es como un registro, ¿no? Y una vez que está ahí, o el árbol de comparador, pues ya tiene esa información y puede comparar todas las estampas de todos los requests, ¿sí? Para saber cuál es la, por así decirlo, la más vieja, ¿verdad? O la que ocurrió primero, o la que tenga el temporizador más bajo, la estampa de tiempo más pequeña, ¿sí? Ujú. Ok, y bueno, Sí. vean que esa parte del timestamp, bueno, también lo podemos cambiar por otras cosas. Ahorita es o algo que se refiere al tiempo, pero también puede ser algo que se refiera a una prioridad, o también puede ser algo que se refiera a una longitud o al tamaño del paquete, qué sé yo. Y este árbol de comparadores es lo mismo, ¿no? Entonces, este árbitro que funciona como FIFO, ¿sí? Es decir, el primero que llegó es el primero que atiendo, pero puede haber otro que sea, a ver, el más grande o el más pequeño, ¿sí? O el paquete más pequeño es el primero que atiendo, o el paquete más grande es el primero que atiendo, ¿sí? O el que tenga la mayor prioridad es el primero que atiendo, ¿sí? Y cualquier otra cosa que yo ponga ahí, a final de cuentas funciona igual, ¿no? ¿Sí lo vemos? Ujú. ¿Qué más puede ser? Ahora imagínate, digamos, tomando esta misma estructura, que esa estampa no es de un temporizador, también puede ser o yo puedo calcular, por ejemplo, la distancia si estamos hablando de una red y esto está dentro de un ruteador, entonces yo quiero que el que haya, digamos, pasado por más ruteadores tenga mayor prioridad que el que ha pasado por menos ruteadores, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, lo que yo puedo poner en la estampa es, por así decirlo, la diferencia entre, digamos, la dimensión X más la diferencia entre la dimensión Y, ¿no? Ujú. Entonces, ahí yo ya tendría una distancia y esa distancia la utilizo justamente para decidir quién ha recorrido mayor distancia y por lo tanto a ese le asigno el recurso o le asigno el canal. Ok. ¿Sí? Entonces, se digan, este diagramita, aunque ahorita lo estamos presentando para la parte del tiempo, pero realmente te puede ayudar a decidir para muchas otras cosas más, ¿no? Ok, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra cuestión? No, de mi parte sí sería todo, doctor. No sé si mis compañeros tengan alguna duda. ¿Todo bien con la parte de arbitraje? Sí, los entendemos. Sí, profe. Ok, excelente. Bien, si no hay más, voy a parar la grabación.